detrás del mundo infinito que es la mente del hombre, entre las estrellas que cubren el cielo o en el perfil gastado de las viejas piedras, existen verdades escondidas, otra realidad que apenas vemos. Buenas noches. Vamos a hablar hoy de un tema que ha ocupado a multitud de eruditos. Y es por los matices, las implicaciones psicológicas y sociales que se mezclan en él. Tratar de entender la brujería y la Inquisición es tratar de entender toda una época con unas características sociales muy definidas que hicieron de Europa, en los dos últimos siglos de la Edad Media y en el primer siglo de la Edad Moderna, una especie de estercolero de ideas, una situación sumamente negra, sumamente negativa, en la que del siglo XIII al siglo XVI aproximadamente los políticos nunca fueron tan ruines, la gente nunca fue tan primitiva y la Iglesia nunca estuvo tan alejada del amor, que es la razón fundamental de su existencia. Hablar de brujería y hablar de Inquisición nos lleva forzosamente a hablar de esta época de la historia de Europa, que si hay épocas que debieran ser olvidadas y borradas, esta época es sin duda una de ellas. Al hablar de brujería, no nos vamos a referir a las brujas en el sentido literal que ahora se emplea. El término brujería está demasiado usado y muchas veces impropiamente. Se llaman brujas o brujos a los que practican cualquier tipo de magia o cualquier tipo de mancia. Nos vamos a referir a las brujas que fueron protagonistas de esa época de la que hablábamos antes. Aquellas que sucumbieron víctimas de su propia ignorancia y sobre todo víctimas de la ignorancia y del fanatismo de toda una sociedad. Estas brujas debían de cumplir un requisito previo, imprescindible para poderse considerar realmente como brujas: el estar en tratos con el diablo. No exactamente una posesión, sino un contrato al que llegaba por su propio albedrío, por su propia decisión. Aunque debemos tener en cuenta que en la mayoría de los casos existía una personalidad previa o una inclinación hacia el mal o una debilidad de carácter, según los clásicos que estudiaban estos temas, que permitiera a esta persona ser presa fácil de las insidias, de la auténtica seducción que hacía el diablo cerca de ellas. Gracias a ese pacto, a ese contrato, las brujas obtenían un gran poder sobre las cosas materiales, sobre las cosechas, sobre los fenómenos atmosféricos. Podían volar en una horca de labrador o en un palo o en una escoba o algo similar, y así acudir a esos aquelarres en las que, esa especie de fiesta en las que, reunidas en torno a su maestro, generalmente en forma de macho cabrío, participaban en bailes, libaciones y sobre todo hacían una especie de reafirmación de su servicio al diablo, de su servicio al mal, y burla, escarnio de todo lo que significara o estuviera relacionado con lo divino. Así pues, es evidente que para entrar en ese alucinante mundo, lo primero que tenía que conseguir la bruja era que se presentara, la presunta bruja, mejor dicho, era que se presentara el diablo. Es decir, lo primero de todo debía de ser la invocación.
dispersas y poco precisas han llegado hasta nosotros las ceremonias necesarias para la invocación al diablo. Pero en esencia y con todos los elementos imprescindibles, les vamos a ofrecer unas de las que parecen mejor documentadas. Posiblemente esta ceremonia que les voy a relatar ahora ha sido una de las que han servido de causa para que muchos murieran en la hoguera. Esto que ustedes ven es el círculo mágico. Se trazaba en el suelo con una espada de empuñadura negra. Dentro del círculo se pintaba un triángulo con sangre. Y en el ángulo superior se ponía el brasero encendido. Dentro del triángulo había 3 círculos, uno para el invocador y 2 para sus ayudantes. Dentro del círculo deberá haber encendidas 2 velas. Velas, y esto es importante, hechas con sebo humano, puestas en candelabros de madera negra con forma de media luna. Estos candelabros, a su vez, debían estar dentro de un círculo formado con verbena. Es una planta medicinal muy antigua en estos ritos y que ya utilizaban los celtas para sus ceremonias religiosas. En esta ceremonia jugaban también importante papel una serie de elementos de lo más siniestro, como los clavos arrancados a un ataúd que hubiera servido para alojar el cadáver de un ajusticiado, la cabeza de un gato negro que tenía que haber sido alimentado con sangre humana, un murciélago, el cadáver de un murciélago ahogado en sangre y, por último, los cuernos de un macho cabrío. El invocador, que estaba vestido de negro, con una vestidura sin costuras y sin mangas, esto era fundamental también, y que llevaba unos 15 días preparándose para la ceremonia, haciendo el correspondiente ayuno y mentalizándose para la ceremonia que ya en ese momento tenía lugar. En un momento determinado lanzaba al fin su invocación. Por Adonai, Elohim, Adonai, Sabaoth, Metratón Onagla, Adonai, Matón, Verbum Pitonieu, Mysterium Salamandros, Andragum Domorum, Demoniaco Eligaz, Almousin, Gibos, Evanzariad Nadmik, Beni, Beni, Beni. Si la invocación tiene éxito, el diablo en persona se presentará y se llevará a cabo la redacción y firma del documento, del contrato, del pacto. Este estará escrito y firmado sobre una piel de macho cabrío y utilizando como tinta la sangre del invocador sacada de su brazo izquierdo. Como por ejemplo este documento que ustedes ven en sus pantallas y que es el contrato que suscribió Urbano Grandier con el diablo y que se conserva en la biblioteca de París. O este otro, también conservado en la biblioteca de París y en el que es perfectamente legible la firma de Asmodeo, como ustedes saben, uno de los nombres que utilizaba el diablo. Todo esto nos puede parecer infantil, pero no debemos juzgarlo sin tener en cuenta la época en la que aquello sucedía. En esa época nadie ponía en duda estos hechos y la Iglesia era la primera en creer en la autenticidad de la invocación al diablo y de las consecuencias que sucedían a este pacto diabólico. En realidad, la fuente principal donde los estudiosos del tema pueden encontrar mejor descritos los términos en que se redactaban estos pactos diabólicos y las características que tenían las brujas es en las actas de aquellos juicios que se celebraron durante la Inquisición y en una serie de obras escritas por los religiosos, frecuentemente dominicos, en las que se explicaba la andanza y vida de las brujas y se daba la forma, los medios para poder desenmascararlas y castigarlas. Por ejemplo, esta es la portada del Malleus Maleficarum, que es uno de los libros
más característicos en este sentido, también llamado El martillo de las brujas, cuya primera edición se hizo en Estrasburgo en el año 1486. Fue escrito por 2 dominicos y en este libro se daban todas las descripciones exhaustivas de las características que tenían estos pactos diabólicos y sobre todo, y este era el principal móvil del libro, las señales para poder identificar y posteriormente castigar a las brujas. Una de las ceremonias más ricas en simbolismo y que se asocia inevitablemente a la actividad de las brujas es el aquelarre o sabbat, que en contra de lo que parece indicar su nombre no se solía celebrar en sábado, sino en la noche del martes o en la noche del viernes, o en algunas noches señaladas del año, en especial 2, la noche del 30 de abril, la que precede al comienzo de mayo, y la noche del 31 de octubre, es decir, la que precede a la festividad de Todos los Santos. Las brujas y brujos solían reunirse en un lugar predeterminado. Generalmente era un lugar elevado. En todas las naciones hay lugares a los que la tradición señala como punto de reunión para las brujas. Normalmente esta reunión se formaba por parejas, tantos hombres como mujeres, y aparte de los brujos y brujas ya formados, ya hechos, también acudían simpatizantes con el objeto de iniciarse en la brujería. La reunión la presidía el propio Satanás, en algunas ocasiones, en forma de macho cabrío o en forma humana, o lo más frecuente en forma mixta, con la parte superior, excepto la cabeza, en forma humana y el resto en forma de macho cabrío. Pero lo más común es que fuese un demonio menor el que presidiese la ceremonia e incluso un brujo, el más experto del grupo, disfrazado de diablo y actuando como representante suyo. De los relatos obtenidos en las confesiones que se produjeron durante los interrogatorios de la Inquisición, había una casi total coincidencia en cuanto a lo que en aquellos aquelarres se hacía. El diablo o su representante pasaba lista a los presentes cuyos nombres tenía escritos en un libro rojo. Luego, los brujos y brujas daban cuenta de su actividad y después los neófitos eran aceptados tras un determinado ceremonial. En este ceremonial el diablo los marcaba con su señal en el párpado, el neófito entregaba la Biblia y recibía a cambio de manos de Satanás el libro negro, para terminar pisando la cruz, en señal de renuncia y de rechazo a todo lo que estuviera ligado con Dios. Después los iniciados y todos los presentes besaban al diablo bajo el rabo, en señal de sumisión. Es el llamado osculum infame, y esto es una constante en todos los relatos que de los aquelarres hay registrados. A continuación venían las diversiones, con un banquete en el que abundaban las bebidas fuertes y al que seguían danzas para culminar en una auténtica orgía sexual, que a veces comenzaba con la cohabitación del diablo o su representante con alguna o con todas las brujas presentes, seguida con una auténtica orgía a todos los niveles. Hoy se siguen celebrando ceremonias de este tipo. La presencia del diablo, por supuesto, es solo simbólica, como con toda probabilidad ocurría en la Edad Media. Con el pretexto del culto al diablo, y estimulados por la copiosa comida, los licores abundantes y las danzas, se daba pie, y se da en los sitios en los que aún se celebran ceremonias parecidas a esta, se daba pie para todo tipo de excesos. Y es ese probablemente el aliciente que mantiene viva en algunos grupos sociales esta ceremonia. La Inquisición había surgido en Europa como una defensa de la integridad de la fe frente a la herejía, que cada vez era, es justo reconocerlo, más creciente. Sin embargo, no se había ocupado de la brujería hasta el año 1484, en que el Papa Inocencio VIII publicó una bula, la Summis Desiderante, autorizando a los dominicos alemanes para erradicar de ese país la brujería, aunque lo justo es que
fueron los propios dominicos los que presionaron al Papa para que publicara esta bula. Hasta ese momento la autoridad papal no había prestado importancia apenas a la brujería y mucho menos había pensado en perseguirla. Pero a partir de ese momento la brujería empezó a hacerse importante. Y empezó a hacerse importante precisamente por el hecho de estar proscrita, de estar perseguida. A partir de ese momento, psicópatas, inadaptados y enfermos, voluntariamente o empujados, arrastrados por su delirio, entraron a formar parte de las huestes diabólicas. Sin duda alguna hay que dar la responsabilidad del enorme número de casos de brujería habidos a la propia Inquisición, que creó el ambiente adecuado para que proliferasen este tipo de manifestaciones diabólicas dentro del pueblo. El colmo fue ese libro que mencionábamos antes, el Malleus Maleficarum, que se publicó en su primera edición en el año 1484 y que fue escrito por dos dominicos, por Kramer y Sprenger. Estos dos dominicos, lejos de desmitificar todo el asunto de la brujería, sino muy al contrario, en el libro y de una forma aparentemente autorizada, daban, por cierto, insistían y remachaban, para que no cupiese ninguna duda a los lectores, que todos los rumores que circulaban en torno a la brujería no solamente eran ciertos, sino que incluso se quedaban cortos. En ese libro se asegura que las brujas volaban, se asegura que las brujas comían niños y que participaban en toda clase de desmanes de la mano del diablo. Este libro, el Malleus Maleficarum, sin duda alguna y más que ningún otro libro, contribuyó de una forma muy intensa a que la superstición en torno a la brujería tomase fuerza y tomase cuerpo en el pueblo. Durante estos siglos de oscuridad, el número de víctimas que fueron llevadas a la hoguera es incalculable. De todas formas, hay que reconocer que las cifras que manejan algunos investigadores son disparatadas, increíbles. Habría que suponer que la mitad de las poblaciones estaban dedicadas a la hechicería y esto no es así. Sin embargo, en Europa se pueden calcular el número entre unas 50 o 100.000 personas de las que fueron acusadas y muertas por practicar la hechicería, por practicar la brujería. Debía de ser una época difícil aquella. La simple acusación de un vecino, cualquier gesto que pudiera ser interpretado de una forma equívoca, podría ser suficiente para conducir a esa persona frente a la Inquisición. Y ser sospechoso y ser sometido a un interrogatorio del Santo Oficio conllevaba la tortura. Y pocos, muy pocos, escapaban a confesar su culpabilidad. Y esto es un hecho explicable, puesto que el juez del tribunal, el juez del Santo Oficio, cuando formulaba sus preguntas, él ya tenía la respuesta. Estaba, como bien describe López Ibor, en una situación de superioridad. El juez esperaba, sabía cuál era la respuesta, y hasta que el reo no diese esa respuesta, no se le soltaba, no se le dejaba libre de tortura. Es decir, el juez únicamente admitía un tipo de respuesta y es la que ya sabía. Él se había formado una opinión a priori y el relato del reo tenía que ajustarse a esa opinión indefectiblemente, aunque para ello fuera necesario recurrir a los extremos inimaginables de crueldad que se desarrollaban durante aquellas macabras escenas de tortura. La prueba más simple, la prueba más sencilla y tal vez de las más benévolas era la prueba del agua. Consistía en atar o meter dentro de un saco cerrado al acusado de brujería y arrojarlo al agua. Según las teorías de entonces, el agua rechazaba a las brujas, como una especie de símbolo, ya que la bruja había rechazado las aguas bautismales. Entonces, si era bruja, esa persona flotaba, y si era inocente, se hundía. Lo malo es que los inocentes se hundían y muchas veces se ahogaban. Si hablamos de tortura y si hablamos de Inquisición,
inevitablemente viene a la imagen de todos cuanto se ha dicho en torno a la Inquisición española. Si se estudia el tema con objetividad, si se acude a fuentes serias, se puede comprobar que la Inquisición en España fue de las más benévolas. Que se puede hablar en términos de bestialidad, hay que hablar en cualquier país en los que actuó la Inquisición, puesto que sus medidas eran las propias de una época bestial como era aquella, pero si establecemos comparaciones, España saldría ganando en cuanto a benevolencia. Los países que se llevan la palma en cuanto a la dureza y al número de víctimas son Alemania e Irlanda. En España las razones fueron otras. Aquí había surgido la Inquisición por un problema socioeconómico, como sucede tantas veces. Los reyes católicos, después de la conquista de Granada, conquista para la que habían recibido subvención, ayuda económica de dos judíos, mejor dicho, después de esto emprendieron, presionados por la nobleza, por los cristianos viejos, la persecución y erradicación de los judíos. A los judíos se les ofrecía una alternativa, o bien marcharse del país en el término de pocas horas, o aceptar la conversión al catolicismo. Por supuesto, muchos, por no perder sus bienes, aceptaban la conversión, pero enseguida quedó planteado que esa conversión era en la mayoría de los casos falsa y que había sido por escapar a aquella circunstancia, y que en el fondo aquellos conversos no eran realmente conversos, sino falsos conversos que seguían practicando sus ritos hebreos y que eran católicos únicamente de nombre. Entonces, a fin de depuración, a fin de conseguir saber realmente hasta qué punto los conversos eran realmente conversos, surgió la Inquisición, como habíamos dicho antes, y en el resto de Europa, también para defender la integridad de la fe frente a otras formas religiosas, en este caso para defender la integridad de la fe católica frente a esos conversos que lo eran únicamente en apariencia. Siguiendo la moda de Europa, también España se ocupó de la brujería, pero como les decía antes, si se leen, y hay documentos suficientes para llegar a ello, si se leen las actas, se pueden leer hasta los gastos que sufría el erario público para llevar a cabo estas ceremonias del Santo Oficio, se verá que el número de condenados a la hoguera era escaso, e incluso que los que soportaban la tortura eran muchos, lo que indica que la tortura no llegaba a esos extremos de rigor que había llegado en otros países, principalmente en Alemania. Como ven ustedes, las razones para la persecución de la brujería, como sucede en tantas ocasiones, fueron en un principio razones puramente socioeconómicas. Estudiando el asunto con detenimiento, analizando los testimonios de aquella época y principalmente los que nos proporcionan los propios juicios de la Inquisición, parece claro que no hubo pacto diabólico sino en la mente de religiosos fanáticos y de un pueblo supersticioso e ignorante. Esto no quiere decir que todos los que murieron en la hoguera, todos los que fueron pasto de las llamas, eran enfermos o eran totalmente inocentes. Con toda seguridad, muchos de ellos, mientras se retorcían entre el fuego, estaban aún convencidos de que realmente eran brujos, de que realmente habían establecido un pacto con el diablo y habían acudido periódicamente a los aquelarres. Esto por dos razones. Primero, por el ambiente, por la enorme presión que el ambiente adecuado ejercía sobre temperamentos, sobre personalidades no muy fuertes, no muy maduras. Y segundo, porque ellos realmente vivían esos aquelarres, al menos los vivían en mente. Hoy sabemos que muchas de sus pociones contenían fuertes hipnóticos y que una de las cosas que solían hacer, uno de los requisitos que solían cumplir antes de acudir a los aquelarres, era aplicarse determinados ungüentos en la piel, a veces con gran abundancia. Muchos de estos ungüentos eran alucinógenos, y alucinógenos bastante potentes. Por ejemplo, la belladona ellos la utilizaban con frecuencia y eran sustancias capaces de actuar por vía percutánea a través de la piel, y más si vemos en sus ritos que donde preferiblemente aplicaban estos ungüentos
era en la cara anterior de la flexura de los codos y en la parte posterior de las rodillas, en la flexura de las rodillas, es decir, en zonas donde la piel es muy fina y la absorción por vía circulatoria es rápida y potente. También habría que agregar a este grupo muchos histéricos. Si estudiamos, comparando con nuestros conocimientos psiquiátricos actuales, estudiamos aquellas actas de las que quedaba testimonio de la actuación de los tribunales, vemos que entre los signos, entre los síntomas que había para descubrir a las brujas, a las presuntas brujas, había muchos síntomas que hoy sabemos sin duda alguna que son consecuencia de una enfermedad, de la histeria, entre otras algo que era definitivo para diagnosticar a una bruja, es decir, determinadas zonas de la piel en las que existía una anestesia. Todos los psiquiatras sabemos que esto sucede con la histeria. En resumidas cuentas, como final del programa, yo me atrevería a decir que sí que hubo un pacto con el diablo. El pacto con el diablo que llevan consigo la intolerancia y la superstición.